12:30 de la madrugada. El pasillo de mi bloque de pisos, en el viejo barrio de Lavapiés, estaba sumido en un silencio que pesaba como losa. Solo se oía el viento colándose por el cristal roto al fondo del corredor, ululando como un llanto ahogado. Yo soy Lucía, farmacéutica clínica. Mi trabajo diario consiste en enfrentarme a recetas médicas, dosis que pueden salvar o matar, y ese olor penetrante a desinfectante que se queda impregnado en la bata blanca hasta en los sueños. Esa noche, el estómago vacío había saltado la cena. Me obligó a pedir por globo una ración de sopa de mariscos. No imaginé que ese pedido sería el principio de la tragedia más brutal de mi vida. Subí al ascensor con la bolsa en la mano. Cuando llegué a la puerta del piso y estaba buscando las llaves en el bolso, mis ojos resbalaron sin querer hacia el espejo decorativo que había en la pared del recibidor, frente a la puerta de entrada. Un espejo que Carlos, mi marido, había comprado con la excusa de mirarse antes de recibir visitas. En el reflejo tenue y algo distorsionado vi algo que me heló la sangre. La puerta del dormitorio estaba entornada. Una silueta salió de puntillas, con el cuerpo encogido como un ladrón pillado con las manos en la masa. Era Rosario, mi suegra. Llevaba un pijama de seda color ciruela oscuro y sostenía en la mano un paquetito pequeño. Sus ojos recorrían nerviosos la entrada principal. Asegurándose de que yo no hubiera llegado todavía, contuve la respiración. Me pegué al rincón oscuro junto al armario del pasillo y fingí buscar las llaves en el suelo para observarla sin que ella me viera. Rosario se acercó a la mesa donde el repartidor de globo había dejado la caja con la sopa, tal como le había pedido yo por mensaje. Con manos temblorosas, levantó la tapa del recipiente y vertió en él un polvo blanco y fino. Su boca masculló palabras que, pese a la distancia, llegaron a mis oídos con una nitidez pasmosa en el silencio de la noche. Cómetela. Cómetela y revienta de una vez, inútil. Eres una mala hierba que no da fruto y le estás quitando el sitio al heredero de esta familia. Removió el polvo con la cuchara, limpió con papel de cocina los restos blancos que habían quedado en el borde del recipiente y volvió a colarse en el dormitorio de puntillas. El corazón me dejó de latir un instante. No de miedo, de una amargura tan densa que me subió hasta la garganta. Esperé a que la puerta del cuarto se cerrara del todo. Entonces entré. El olor de la sopa de mariscos llegó hasta mí, caliente y familiar, pero mezclado con algo raro. Algo que mi nariz de farmacéutica 10 años trabajando con sustancias químicas identificó de inmediato. No era veneno para ratas, ni arsénico. Era el olor acre y característico de un antibiótico cefalosporínico de nueva generación, molido hasta convertirlo en polvo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Até los cabos con rapidez. Esa misma tarde, Rosario había contratado un seguro de vida de capital elevado. La beneficiaria era ella misma. No había usado un veneno clásico, tenía miedo de que la policía rastreara el origen, sino un medicamento de farmacia que, a sus ojos, solo me haría enfermar o, en el peor de los casos, perder un embarazo, si es que lo había. Entonces recordé el mensaje de Carlos de las 7 de la tarde. Cariño, tengo reunión de alto secreto con el director general para cerrar el proyecto de fin de año. Esta noche me quedo en la oficina. No me esperes despierta. Yo sabía perfectamente lo que significaba esa reunión secreta. El localizador del iPhone que le había regalado el mes anterior parpadeaba en el barrio de Salamanca, en un edificio de apartamentos de lujo al que él acudía con frecuencia. Y Carlos tenía una costumbre muy arraigada cuando salía con clientes. Beber whisky o vino en abundancia para aparentar masculinidad, para no quedarse atrás. Era algo en lo que insistía de manera casi compulsiva. Como farmacéutica, yo conocía mejor que nadie la reacción del organismo cuando una cefalosporina se encuentra con alcohol en sangre. El antibiótico bloquea el metabolismo del etanol, provoca una acumulación de acetaldehído, una sustancia tóxica que multiplica por mucho la toxicidad del alcohol, precipita una caída brutal de la presión arterial, un colapso cardiovascular y, en casos graves, la muerte. Mi suegra quería hacerme daño a mí. Pero, sin saberlo, estaba afilando el cuchillo contra su propio hijo. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, fría como el mármol de la encimera.
Miraba el recipiente de sopa, enriquecida con tanta dedicación materna, y sentía cómo se desgarraban dentro de mí dos fuerzas opuestas: la conciencia de una profesional sanitaria y el odio sordo de una mujer traicionada. Al final, saqué el móvil. Los dedos deslizaron la pantalla fría y marqué al repartidor de Globo. Oye, perdona que te moleste. ¿Podrías volver un momento? Te pago el doble del envío. Necesito que lleves este pedido a otra dirección. Cuando el repartidor se llevó la sopa, le escribí un mensaje a Carlos. Dulce, cariñoso, de lo más normal. Cariño, mamá te ha preparado una sopita porque sabe que estás trabajando hasta tarde y le preocupa que no hayas cenado. Te la mando ahora. Cómetela calentita, que ayuda a cortar el alcohol. No le decepciones, que lo ha hecho con mucho cariño. Después de enviar el mensaje, me senté en el sofá y miré al vacío. La oscuridad de la casa parecía cómplice de mi silencio. Yo no había hecho nada. Era una esposa atenta que le enviaba cena a su marido, siguiendo las instrucciones de su suegra. Si en esa sopa había algo, ¿quién lo había puesto? El cielo lo sabía. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo. El tic-tac del reloj marcaba los segundos como una cuenta atrás. Las 3 de la mañana. El silencio era tan absoluto que oía mis propios pulmones respirar. Entremezcladas con el silencio, afloraron las humillaciones de 3 años. Rosario siempre decía que yo era una gallina que no ponía huevos, una planta venenosa que no da fruto y que amenazaba la continuidad del apellido Martínez. Me había obligado a tomar toda clase de hierbas e infusiones de origen dudoso que habían dejado mi cuerpo agotado en más de una ocasión. Yo lo había soportado todo, convenciéndome de que era culpa mía, de que no estaba cumpliendo como nuera, pero lo de esta noche había sobrepasado cualquier límite humano. A las 3:05 exactas, el teléfono sonó con una estridente sacudida que rasgó la quietud de la noche. En la pantalla, médico de guardia urgencias. El corazón se me encogió. Aunque lo esperaba, aunque me había preparado mentalmente, las manos me temblaron. Descolgué. Lucía. La voz de la colega al otro lado sonaba ahogada, en pánico. Tienes que venir al hospital ahora mismo. Carlos ha ingresado en urgencias en estado crítico. Ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Solté el teléfono sobre el colchón. Fingí ser la esposa que acaba de recibir la peor noticia de su vida. En el fondo, supe que el guión iba por donde tenía que ir. Me puse el anorak a toda prisa y conduje hacia el hospital en la oscuridad. El viento frío me azotaba la cara por la ventanilla entreabierta. Las lágrimas me rodaban por las mejillas. No supe si era por el frío o por la desolación ante el final de un matrimonio que ya llevaba tiempo muerto. Cuando llegué, el pasillo de urgencias era un hervidero de pasos rápidos y olor a antiséptico. Ese olor que me era tan familiar en el trabajo ahora me resultaba aterrador. Rosario había llegado antes que yo. El hospital debió de llamarla como contacto de emergencia en el teléfono de Carlos. Estaba en el suelo de linóleo frío, retorciéndose y gritando. Al verme, se abalanzó hacia mí con intención de agarrarme del pelo, pero 2 celadores la sujetaron. «Has sido tú. Tú has matado a mi hijo. ¿Por qué tú no comiste la sopa? ¿Por qué la ha comido él?» El jefe de urgencia salió con el gesto agotado y la mirada llena de pesar. Me miró con compasión. «Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano». El paciente sufrió una intoxicación gravísima por acumulación de acetaldehído. Sobre una base de alcoholemia muy elevada, la reacción fue fulminante. Colapso cardiovascular irreversible. Ha fallecido a las 3 de la madrugada. Rosario, al oír que su hijo había muerto, emitió un sonido que no llegó a ser grito. Los ojos se le pusieron en blanco, pero eso no era el golpe más terrible. El médico dudó un instante y prosiguió. La joven que acompañaba al señor Martínez, Elena, estaba embarazada de 3 meses. Al ser un organismo más sensible y haber consumido también la sopa y vino, no ha sobrevivido ninguna de las dos. Una madre y su hijo, 2 vidas en un solo cuerpo.
La expresión dos vidas en un solo cuerpo cayó sobre Rosario como un rayo directo en la coronilla. Se quedó paralizada como una estatua de sal. Ella sabía perfectamente quién era Elena. Era la amante a la que había animado en silencio, la mujer que llevaba en el vientre al nieto varón que Rosario tanto anhelaba para sustituirme. La vi mirar las dos camillas que salían de reanimación, cubiertas con sábanas blancas. Una grande, una pequeña. Rosario había puesto el veneno en la sopa para matarme a mí, para allanar el camino a la amante y al futuro heredero. Pero, ¿qué vuelta le da la vida? Esa misma sopa se llevó al hijo que quería proteger y al nieto que esperaba con tanta ansia. Rosario se tambaleó. Se llevó la mano al pecho izquierdo, balbuceó sin llegar a articular nada, y se desplomó sobre el suelo del hospital, inconsciente. Yo me apoyé contra la pared y dejé que las lágrimas siguieran rodando el papel de viuda destrozada. Había que interpretarlo hasta el final. Pero por dentro sentía un vacío extraño, como el silencio después de una tormenta. El despacho de los inspectores olía a tabaco frío y tensión acumulada. Yo me senté frente a los dos investigadores con las manos alrededor de un vaso de plástico con agua caliente que me había dado la agente, intentando que mis hombros no temblaran no de miedo, sino de un frío que venía de muy adentro. Rosario había recuperado el conocimiento en el hospital y nada más abrir los ojos, en vez de llorar a su hijo, había soltado una acusación directa. Que yo había puesto el veneno, que yo era una asesina a sangre fría que quería matar a su marido para quedarse con el patrimonio. El inspector de más edad curtido en cientos de casos de violencia doméstica me miró con unos ojos que parecían radiografiar el alma. Señora Lucía, Rosario declara que usted recogió la sopa y la introdujo en el domicilio. Dice que usted tenía conflictos con su marido por dinero y celos. ¿Fue eso lo que le llevó a hacer algo así? Alcé los ojos enrojecidos hacia él. Mi voz sonó entrecortada, pero cada palabra llegó con una nitidez absoluta. Señor inspector, es cierto que recogí la sopa. Pero soy farmacéutica. Sé mejor que nadie el valor de una vida humana. Si yo hubiera querido hacerle daño a mi marido, tenía 100 métodos más sofisticados a mi alcance. Jamás habría sido tan descuidada como para usar mi propia cuenta de Globo y mandar la sopa tan abiertamente. Saqué el móvil del bolso con mano temblorosa, pero movimientos decididos. Abrí la aplicación de la cámara inteligente que Carlos había instalado en la entrada del piso. Él lo había hecho con la excusa de la seguridad cuando estaba de viaje. Yo siempre supe que su verdadero propósito era vigilarme. Saber dónde iba, a qué hora volvía, con quién me reunía. ¡Qué ironía! El ojo con el que me controlaba se había convertido en mi salvavidas. Deslicé el teléfono sobre la mesa hacia los dos inspectores. Este video fue grabado a las 0:35 de anoche. Todo está aquí dentro. El video, en alta definición, apareció en la pantalla. Se veía con absoluta claridad. Yo agachada buscando las llaves en el bolso. En el instante en que me daba la vuelta, la puerta del dormitorio se entornaba. Rosario, con el pijama color ciruela, salía de puntillas. Bajo la luz tenue del pasillo, su expresión era de una frialdad escalofriante. Abría el recipiente de sopa, vertía el polvo blanco, removía con la cuchara. La cámara recogía también el audio. Se oía, nítido, el susurro de Rosario. Cometela y revienta. Mala hierba que no da fruto. No mereces llevar este apellido. La inspectora joven no pudo reprimir una exclamación de horror. El inspector veterano frunció el ceño, el rostro endurecido. Apagué la pantalla. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Mi suegra me odiaba porque no me quedaba embarazada. Me obligaba a tomar infusiones y hierbas sin ton ni son. Yo quise cuidar a mi marido que trabajaba de noche, así que le mandé la sopa. No sabía que llevaba nada dentro. ¿Cómo iba a imaginar que ella había molido antibióticos de alta dosis? Dejé la frase en el aire, sin terminar, y les regalé el espacio suficiente para que ellos solos rellenaran el hueco. La hartolda de una suegra y la inocencia de una esposa. Desde el punto de vista legal, lo que yo había hecho era un gesto de cariño conyugal. No sabía que la sopa contenía nada.
No sabía que Carlos había estado bebiendo. Era completamente inocente. Cuando salí de la sala de interrogatorios, vi a Rosario esposada en una silla, esperando a que la trasladaran al centro de detención. Al verme, se retorció como un animal herido e intentó abalanzarse sobre mí, aunque los agentes la sujetaron. Seguía gritando: «Has sido tú, sabías lo que había en la sopa y lo dejaste ir a él a propósito. Eres un monstruo». Me detuve. Me ajusté el cuello del abrigo. La miré fijamente a los ojos inyectados en sangre y me incliné hasta quedar a centímetros de su oreja. Le susurré algo tan suave que solo lo pudimos escuchar las dos, pero tan frío que podría haber helado el alma de piedra. «Mamá, qué buena mano tienes para esto. Con una sola sopa has acabado con toda la línea del apellido Martínez de un golpe». Rosario abrió los ojos de par en par, balbuceó sin llegar a formar una sola palabra y se desmayó en brazos de los agentes. Yo me di la vuelta y eché a andar por el pasillo con la espalda muy recta, aunque por dentro me sentía tan fría como el suelo de baldosa blanca bajo mis pies. Volví al piso cuando el cielo empezaba a clarear. El frío de esa última hora de la noche y la soledad me rodearon en cuanto la pesada puerta de madera se cerró a mi espalda. Esa casa había sido mi hogar. La había cuidado con mimo: las comidas, las flores frescas en el jarrón de la entrada, las plantas en el alféizar. Ahora no era más que el escenario de un drama familiar, el lugar donde el amor de sangre había sido asesinado por la codicia y la estupidez. Me senté en el sofá de cuero marrón que tanto le gustaba a Carlos y puse sobre la mesa de centro la bolsa precintada con sus pertenencias, que la policía me había devuelto tras extraer los datos necesarios. Dentro había un iPhone con la pantalla agrietada en una esquina quizás del golpe cuando él cayó y unas llaves. Carlos era muy cuidadoso con su privacidad. Su teléfono siempre bloqueado con un PIN de 6 dígitos, y jamás me había dado acceso. Decía que la intimidad era necesaria en el matrimonio. Lo que no calculó fue que su esposa, a la que consideraba ingenua e inofensiva, recordaba perfectamente la fecha en que él se había arrodillado ante ella bajo la luz de las velas en un restaurante de lujo para pedirle que se casara con él. El 18 de mayo de 2020, el día que ató su destino al mío. Tecle 180.520. El candado virtual se abrió con un clic suave. El fondo de pantalla no era nuestra foto de boda, como él le presumía a los compañeros de trabajo. Era una ecografía de 6 semanas rodeada por un círculo rojo. Sonreí con amargura. Pasé por las aplicaciones de mensajería, llenas de palabras cariñosas, con alguien guardado como mi amor en lo más alto. Pero lo que me heló de verdad no fue esa traición carnal, sino un archivo escondido en las notas protegidas con contraseña. El título era corto, escalofriante: Plan de jubilación anticipada. La contraseña seguía siendo mi fecha de cumpleaños. La ironía no tenía fondo. El archivo llevaba redactado 3 meses. Detallaba cada paso con una frialdad clínica. Paso 1. Contratar seguro de accidentes al máximo asegurado. Beneficiarios: madre y pareja. Paso 2. Aprovechar la alergia de Lucía al mango. Mezclar polvo de mango deshidratado en sus batidos habituales para provocar anafilaxia. Según leía, el frío me subía por la espalda como agua helada. El hombre con quien había compartido cama durante años era un asesino con traje de persona decente. Lo había calculado todo al milímetro. Incluso tenía una nota: fecha de ejecución, después del 15 de noviembre. Cuando el seguro entre en vigor al 100%, quería que yo muriera para cobrar el dinero del seguro. Después, ya con Elena y el bebé, instalarlos en la vida que había construido sobre mi cadáver. Pero los planes humanos tienen la manía de desmoronarse. La impaciencia y el odio ciego de su propia madre lo habían arruinado todo. Rosario, demasiado ansiosa por deshacerse de mí y allanar el camino al nieto, había actuado por su cuenta usando antibióticos en lugar del mango. Y el resultado fue que mató a su hijo. Solté el teléfono. El asco me ascendió hasta la garganta, no por miedo a haber estado tan cerca de la muerte, sino por el asco profundo ante esa podredumbre moral disfrazada de hombre respetable. La sopa de anoche
no solo había sido el harakiri de Rosario. Era también el justo castigo para quien había planeado fríamente asesinar a su mujer. En el silencio helado del salón, me eché a reír. Una risa seca, hueca y dolorosa. Lástima por mi propia suerte y asombro ante la crueldad con que el destino reparte sus cartas. El sol de la mañana se filtraba débilmente por las persianas y proyectaba rayas de luz sobre el polvo flotando en el aire, como almas perdidas que no encontraran la salida. No dormí. Ni siquiera sentí hambre. Me quedé frente al ordenador, excavando en la vida del difunto Carlos Martínez. Con el teléfono ya desbloqueado, accedí sin dificultad a sus aplicaciones bancarias y carteras digitales. Los números bailaban ante mí, contando una historia de fraude y engaño descomunales. Ante el mundo y ante mí, Carlos siempre había proyectado la imagen del hombre hecho a sí mismo. Jefe de ventas en una empresa importante, con un sueldo de varios miles de euros al mes. La realidad que aparecía en la pantalla era devastadora. Su cuenta corriente principal tenía apenas unos cientos de euros. En cambio, la lista de deudas era interminable. Decenas de mensajes de aviso de empresas de crédito, aplicaciones de préstamos rápidos con intereses abusivos y, especialmente, 3 tarjetas de crédito agotadas al límite. La deuda total superaba los 130.000 euros. Me di cuenta, de repente, de que los trajes que llevaba, el coche que conducía y las cenas de empresa en restaurantes de postín habían sido construidos sobre ese montón de deudas que seguía creciendo sin que yo lo supiera. Pero lo que más me dolió no fue su pobreza real, sino el rastro de ese dinero. Revisé el historial de transferencias de los últimos 2 años. Cientos de operaciones, regulares como un reloj. El destinatario siempre era el mismo nombre, Elena Ruiz. Transferencias pequeñas etiquetadas como vestido o spa. Otras enormes marcadas como para los padres, reforma de la casa o coche para el hermano. Mi sueldo, nuestros ahorros comunes, que yo le había confiado para que los invirtiera, todo desviado hacia la familia de su amante. Vi una transferencia del mes anterior. Feliz cumpleaños, mamá, pero el destinatario era la madre de Elena. Mientras tanto, el cumpleaños de mi propia madre fue celebrado con una cesta de frutas de 30 euros y el comentario de que las cosas están difíciles en el trabajo. La rabia me subió al pecho y me cortó la respiración. Me aferré al ratón del ordenador hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No solo me había traicionado sentimentalmente, me había robado, había convertido mi esfuerzo y mis sacrificios en el sustento de otro hogar. Hice capturas de pantalla de todos los extractos, imprimí los movimientos sospechosos y los organicé en una carpeta. En el mundo de los números no hay lugar para la mentira. El dinero va a donde va, y la verdad lo sigue. El funeral de Carlos se celebró en el tanatorio del barrio. Me encargué de organizarlo todo con la mayor dignidad posible, no por afecto, sino por mantener la compostura pública y respetar al difunto. La música fúnebre sonaba triste. El humo del incienso me escocía en los ojos ya hinchados de insomnio. Los asistentes iban y venían en silencio. Los pésames de rigor me zumbaban en los oídos. Yo vestía un traje negro riguroso, de pie junto al féretro, inclinando la cabeza ante cada persona con la expresión de una esposa destrozada. Un papel que debía interpretar a la perfección hasta que cayera el telón, pero, como si el destino disfrutara complicándome la vida, a las 10 de la mañana irrumpió un grupo de personas que convirtió el velatorio en un escándalo de mercado. Al frente venía una pareja de mediana edad, vestida de manera sencilla, pero con actitud agresiva. Detrás, varios jóvenes con tatuajes en el cuello y expresión intimidante. Eran los padres y los hermanos de Elena. No habían venido a dar el pésame. Habían venido a cobrar. La madre de Elena, en cuanto vio el retrato de Carlos, se echó a llorar a voz en grito, tapando incluso el sonido del órgano. Dios mío, mi niña ha muerto injustamente. Devolvedme a mi hija, devolvedme a mi nieta. Se abalanzó hacia la mesa del féretro cargando con un marco de fotos de Elena sonriendo, lo colocó sin más junto al retrato de Carlos y se dirigió a los presentes con ademán dramático. Todos los asistentes se quedaron paralizados de asombro. El padre de Elena me señaló con el dedo. ¿Eres su mujer?
Tu marido andaba con mi hija. Mi hija ha muerto por tu culpa. Una madre y su bebé. Tu familia tiene que responder. Los murmullos recorrieron la sala. Las miradas curiosas se clavaron en mí como agujas. Me quedé quieta, observando cómo convertían el funeral de mi marido en una feria ambulante. No sentí miedo, solo náuseas ante la desvergüenza de quien sabe perfectamente que su hija era la tercera en discordia y aún así viene a exigir dinero. La madre se tiró al suelo y empezó a revolcarse. Que todo el mundo lo vea. La mujer legítima deja morir a los demás y se queda con todo el dinero. Queremos 5 millones de euros por daños morales y manutención de los abuelos. La cifra salió de su boca con una ligereza que me hubiera hecho reír si no fuera tan obscena. Así que ese era el precio que ponían a la vida de su hija y de su nieto por nacer. Miré a mi alrededor. Los vecinos y compañeros empezaban a dudar, arrastrados por ese instinto tan humano de ponerse siempre de parte del que llora más fuerte. Asentí levemente hacia el rincón donde mi abogado esperaba en silencio. El letrado avanzó con una carpeta gruesa en las manos. Se ajustó las gafas y habló con una voz tranquila y rotunda. Antes de hablar de indemnizaciones, me permito presentarles el informe financiero del fallecido. Abrió la carpeta. Cada cifra que leyó en voz alta fue como un martillazo que clavaba la verdad sobre la realidad de la vida que Carlos había construido. Según los extractos bancarios y el informe de crédito, el señor Martínez no poseía ningún inmueble a su nombre. El vehículo que conducía estaba hipotecado, la deuda acumulada en tarjetas de crédito asciende a 132.000 euros, y los préstamos personales suman otros 54.000 más. Un rumor de estupefacción recorrió la sala. Los presentes no daban crédito a lo que oían. Los padres de Elena se quedaron petrificados. El padre, que momentos antes bramaba exigiendo 5 millones, tenía ahora la cara del color del cemento. Me acerqué a ellos. Aún hay más, dije en voz baja. Mi abogado tiene un punto importante que comunicarles. El letrado pasó a la siguiente página, con voz aún más firme. Durante el matrimonio, el señor Martínez transfirió a Elena Ruiz y a sus familiares un total de 200.000 euros. Según la legislación vigente, esto constituye una disposición ilícita de bienes gananciales. Mi cliente, la señora Lucía García, tiene pleno derecho a iniciar acciones judiciales para recuperar la totalidad de esa cantidad. El padre de Elena, el mismo que poco antes exigía millones apoyándose en la barra de la capilla ardiente, ahora se aferraba al borde de la mesa de las flores para no caerse. Le miré directamente a los ojos y le hablé con calma, pronunciando cada sílaba. ¿Lo entienden? Carlos no solo no tenía nada, tenía deudas enormes. El dinero con el que reformaron la casa de ustedes, el coche que le compraron al hermano, era dinero que salió de mi trabajo. Ahora él ha muerto, pero las deudas siguen ahí. No solo no les debo ni un euro, son ustedes quienes me deben 200.000 euros. Y voy a reclamarlos. El silencio que siguió solo lo rompía el viento que agitaba las coronas de flores blancas y la respiración agitada de quienes acababan de ver cómo su gran golpe de suerte se convertía en un hoyo sin fondo. La madre de Elena se desplomó sobre las rodillas. El padre intentó mantener el tipo, pero el dedo con que me apuntó temblaba sin control. No nos amenace. Su hija también ha muerto. No puede exigirnos nada a los muertos. Saqué un papel del bolso, doblado con cuidado. Ya estaba listo desde antes. Esto es la notificación de deuda y el aviso de demanda judicial. Mañana mismo el juzgado les enviará la citación a su domicilio. Si no se llega a un acuerdo, solicitaré el embargo de todos sus bienes, incluida la vivienda. La madre de Elena, al oír la palabra embargo, se echó a gemir y trató de agarrarme los pies. Pero yo me aparté, me negué a que me tocara. La miré desde arriba. Cuando su hija eligió ser la tercera en una relación, debería haber sabido que los regalos del destino siempre tienen un precio. A veces ese precio se paga en dinero. A veces, en algo más. Hice una señal discreta al equipo de seguridad del tanatorio. Se acercaron con decisión y acompañaron a la familia de Elena hacia la salida. El padre intentó resistirse,
pero ante las miradas de reprobación de todos los presentes y la firmeza del personal de seguridad, acabó arrastrando los pies hacia la puerta, con la cabeza gacha, remolcando a su mujer. La escena resultó tan lamentable como la de unos ladrones pillados infraganti. Varios asistentes levantaron el teléfono y grabaron. Yo sabía que al día siguiente ese video inundaría las redes sociales. A la mañana siguiente, cuando las coronas de flores del funeral todavía no se habían marchitado, me quité el luto y me puse un traje negro formal para ir a la empresa de Carlos. No fui a llorar, ni a pedir pensión de viudedad. Fui a dar el siguiente paso en el proceso de limpiar los escombros de ese matrimonio. Sentada frente al director de recursos humanos y al responsable jurídico en una sala de reuniones fría y aséptica, deposité sobre la mesa un USB con todos los datos copiados del teléfono y del ordenador de Carlos. No vengo en calidad de viuda. Vengo como ciudadana a denunciar un delito. Aquí hay pruebas de que mi marido malversó fondos de la empresa. El director de RRHH arrugó el ceño. Insertó el USB. Fueron apareciendo archivos de documentos, conversaciones privadas y facturas falsificadas. Carlos había usado su cargo para inflar precios de materiales, cobrar comisiones ilegales de proveedores y, lo que más dolía, su cómplice directa había sido Elena, la empleada del departamento de planificación, también su amante. Sus mensajes mezclaban palabras de amor con cálculos para repartirse el dinero sucio. Señalé un archivo de Excel detallado. La cantidad total desviada se estima en unos 50.000 euros. La mayor parte fue transferida a cuentas de Elena y de sus familiares. Luego miré al director a los ojos. Aunque mi marido haya fallecido, no quiero que mi reputación quede asociada a ese dinero. Solicito que la empresa tome medidas formales, el despido disciplinario de ambos aunque sea a título póstumo y la recuperación de todos los importes mediante las acciones legales oportunas. La sala quedó en silencio, solo con el tecleo de la secretaria levantando acta. Para una empresa grande, la reputación y la transparencia son fundamentales. No pueden permitirse tolerar el fraude, sin importar quién sea el autor. El resultado fue exactamente el que yo había calculado. Despido disciplinario de Carlos y Elena. Supresión de todos los beneficios por fallecimiento en el trabajo y las pagas extra pendientes. Además, el departamento jurídico presentaría demanda contra los herederos de Elena, sus padres, para recuperar el importe malversado. Salí del rascacielos de cristal y respiré hondo el aire cargado de la ciudad. Sentí una ligereza extraña en el pecho. Había usado las reglas del sistema para castigar a los codiciosos, había prestado la mano de la empresa para dar un golpe definitivo a la familia de Elena. No solo habían perdido a su hija, sino que ahora tendrían que cargar con las deudas. Acababa de llegar al portal cuando el portero me llamó con voz preocupada para decirme que un grupo de personas que decían ser familia política estaban armando escándalo en la puerta de mi piso. Sonreí sin ganas. Corté la llamada y entré al ascensor. Vi pasar los números en el panel mientras subía al quinto, con el peso del agotamiento en el cuerpo. La noticia de la muerte de Carlos y la idea de que yo era una especie de adinerada en la sombra había llegado al pueblo de la familia como la pólvora, despertando la codicia de quienes nunca se habían molestado en preguntar si estábamos bien. Cuando salí del ascensor, ya los vi. El tío mayor de Carlos, hermano mayor de su padre junto con varias tías y primos, cargados de maletas y bolsas como si tuvieran intención de instalarse indefinidamente. Al verme, el tío se irguió con el vientre abultado moviéndose con cada respiración. «Ah, la nuera del alma. Abre, que hemos venido a hacernos cargo de la casa. Como el pobre Carlos ya no está, este piso es patrimonio familiar. No puede quedárselo alguien de fuera como tú». Las tías se sumaron en coro. «Eso es. Nos han dicho que vas a vender. Pero este piso lo levantó el chico con su sudor. No tienes ningún derecho a venderlo. Hay que dejárselo a la familia». Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados, observando la función. Con tranquilidad, saqué del bolso la escritura de propiedad y la levanté ante ellos, sin acercarla demasiado. «Miren bien, este piso lo compré yo 2 años antes de casarme con Carlos.
Está a mi nombre exclusivamente, Lucía García Fernández. Es un bien privativo, no ganancial, y desde luego no es herencia para nadie. El tío se puso rojo de vergüenza e indignación. Pero cuando uno se casa, todo es de los dos. El chico también puso su parte. No te hagas la despistada. Solté una carcajada amarga. ¿Que Carlos puso su parte? ¿Con las deudas de las tarjetas o con el dinero que se llevaba a su amante? Ya que estamos, les aclaro algo. Quien acepta una herencia acepta también las deudas. Carlos tenía más de 180.000 euros en deudas con bancos y otras entidades. Si quieren declararse herederos, firmen primero el documento de asunción de deuda. Abrí la puerta, me aparté y señalé el interior oscuro del pasillo. Si les interesa, adelante. Les traspaso todos los pagarés ahora mismo. Los familiares que venían dispuestos a todo miraron hacia dentro del piso, luego entre ellos, luego hacia la escalera. La codicia chocó de frente con el miedo. El tío, sin embargo, fue más terco. Se dejó caer en mi sofá con actitud de quien está en la cantina del pueblo, puso los pies en la mesa y masculló. No nos asustes con deudas que no hemos visto. Este piso es de la familia y aquí nos quedamos hasta que la justicia diga otra cosa. Miré la cáscara de pipas que acababa de tirar en el parquet que yo fregaba todas las semanas. Miré las zapatillas sucias de las tías sobre la alfombra beige. Guardé silencio. Sin decir ni una palabra más, saqué el móvil y puse la grabación de audio de la conversación que acabábamos de mantener. La voz del tío amenazando, el golpe de puños en la pared, perfectamente captados. Al mismo tiempo, sonó el interfono. No el timbre impaciente que habían usado ellos para llamar, sino el toque firme de quienes llegan a cumplir con su deber. Abrí la puerta. 2 agentes de la Policía Nacional, uniformados, entraron con expresión grave y recorrieron la sala con la mirada. Yo ya los había avisado desde el ascensor, en cuanto vi a la familia por las cámaras del portal. Discutir con quienes no quieren razonar es el mayor desperdicio de energía que existe. Señalé al tío. Agentes, este piso es de mi propiedad. Figura en escritura a mi nombre. Este grupo de personas ha entrado sin mi permiso. Se niegan a abandonar el domicilio y han hecho declaraciones de intención de apropiarse del bien ajeno. He solicitado que se marchen y se han negado. El tío pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. El fanfarrón de antes había desaparecido. Pero, ustedes entiéndanos. Somos la familia del fallecido. Veníamos a acompañar a la chica. El agente de más edad habló con firmeza. Acompañar requiere el consentimiento del propietario. La dueña ha pedido que se retiren. Si permanecen en el domicilio sin autorización, están incurriendo en un delito de allanamiento de morada. Necesito que todos ustedes me faciliten su documentación. El abogado, que había permanecido discretamente en un rincón, remató la jugada. Les informo de que, según el artículo 1003 del Código Civil, quien acepta una herencia pura y simplemente queda obligado a pagar todas las deudas del causante. Si alguno de ustedes desea reclamar derechos sobre este piso, que, insisto, es bien privativo de mi clienta y por tanto no forma parte de ninguna herencia, deberá igualmente asumir la deuda total del señor Martínez, superior a los 180.000 euros. Colocó encima de la mesa la carpeta con los extractos y los pagarés. Con un golpe seco, quien quiera firmar el documento de aceptación de deuda, puede hacerlo ahora mismo. Las tías se pusieron en pie de un salto, como si la silla les hubiera pinchado. Ay, nosotras no sabíamos nada de todo esto. Que lo resuelvan los más allegados. Nosotras tenemos que coger el tren de vuelta. El tío miró la carpeta, miró los uniformes, miró la puerta. El sudor le perlaba la frente. Bueno, ya se sabe, uno viene con buena intención a acompañar a la chica, y la gente siempre malinterpreta las cosas. Nos vamos, nos vamos. Los que momentos antes habían llegado como conquistadores salieron en tropel hacia el ascensor, empujándose unos a otros, sin atreverse a mirar atrás. La puerta se cerró y el piso recuperó su silencio habitual, aunque el ambiente aún olía a codicia y a mala fe. Me agaché a recoger del parquet las cáscaras de pipas que habían dejado. No lloré, pero me dolió. Me dolió la bajeza de la sangre cuando hay dinero de por medio.
Me dolió descubrir que el parentesco puede ser el disfraz más hipócrita del oportunismo. Creí que tendría un momento de respiro. Pero la tormenta llegó desde otro frente. El mundo virtual. El teléfono no paraba de vibrar. No eran mensajes de condolencias. Eran notificaciones en masa de redes sociales. Una amiga me mandó un enlace con un mensaje aterrado. Lucía, míralo ya. La familia de esa chica está en directo. Te están poniendo a parir. Entré al directo con mano temblorosa. La pantalla mostró el rostro hinchado y bañado en lágrimas de la madre de Elena, sentada en una habitación de alquiler pequeña y mal iluminada, con el retrato de Elena detrás y el padre a su lado, con la cabeza gacha. Lloraba a la cámara con la voz rota. Gente, ayudadnos, por favor. Mi hija ha muerto injustamente. Ella se enamoró de un hombre casado. Eso no lo defiendo. Pero su crimen no era tan grave como para que la envenenaran a ella y a su bebé. La mujer sabía perfectamente que la sopa llevaba veneno y la mandó igualmente. Quería eliminarla para quedarse con el marido y con el patrimonio. Quería borrar toda la competencia de un plumazo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero el rabillo del ojo seguía midiendo el contador de espectadores en directo, que subía sin parar. El padre intervino con voz temblorosa. Esa mujer tiene mucho dinero y muchos contactos. Nosotros no tenemos a nadie. Y encima nos amenaza con demandas para que le devolvamos el dinero que mi hija recibió de su marido. Nos quieren llevar a la ruina. Esas palabras, envueltas en lágrimas de cocodrilo, activaron el resorte más instintivo de las redes: defender al que parece más débil, sin esperar a conocer los hechos. Los comentarios se dispararon como un aluvión. ¡Qué mujer tan calculadora y cruel! La amante también era una persona. ¿Cómo se le puede hacer eso a un bebé? Boicot a esa señora. Que la justicia actúe. Leí cada comentario. El frío que me recorrió no era miedo al ataque digital, sino asombro ante la facilidad con que la gente condena sin escuchar. Un solo directo, unas lágrimas convenientes, y el Tribunal Popular estaba listo para sentenciarme. Apagué la pantalla. Miré por la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces que nada sabían de lo que yo estaba viviendo. En esa habitación, sola, me enfrenté a un mundo que me daba la espalda. La familia política había sido desleal. Mi marido, un traidor. Y ahora la sociedad quería ahogarme con mentiras, pero se habían equivocado de persona. La Lucía de antes quizás se hubiera derrumbado. La Lucía de ahora había pasado por suficiente como para tener la piel dura. No iba a dejar que marcaran el relato. Me senté frente al ordenador. La luz azul de la pantalla iluminaba mi cara, completamente tranquila, en contraste con la tormenta que rugía al otro lado. El directo de la familia de Elena llevaba más de una hora. Los espectadores ya superaban los 50.000, una cifra capaz de destruir cualquier reputación. Mis amigos y compañeros me llamaban sin parar, pidiéndome que dijera algo, que cerrara los comentarios, que hiciera algo. A todos les respondí lo mismo: dejadlo estar, lo mejor está por venir. No cerré los comentarios. No borré nada. Dejé que la indignación popular alcanzara su punto de ebullición. En la era de la posverdad, mucha gente dice que el silencio es oro. Para mí, en ese momento, el silencio era el arma más afilada que tenía. Cuando las emociones de una multitud se elevan demasiado, pierden la capacidad de razonar. Y es justo en ese momento cuando la verdad, al salir a la luz, genera el mayor impacto. Me tomé un sorbo de café frío. El amargor me aclaró la cabeza. Marqué el número de Andrés, un periodista de un medio jurídico de referencia con quien había contactado días antes. Andrés, ya está la temperatura a punto. Dispara el primer cañonazo. Le hablé con la misma calma con que se comenta el tiempo. Titular que impacte, pero contenido frío. Solo los hechos, sin añadir emoción. Deja que los hechos hablen solos. Al otro lado, Andrés sonrió. La sonrisa de quien está a punto de publicar la exclusiva de su carrera. Tranquila. A las 8 de la tarde, las redes van a dar un giro de 180 grados. A las 8 en punto, el artículo en exclusiva se publicó bajo el título
La verdad detrás de la sopa envenenada, ¿quién es el verdadero culpable? Y se colocó de inmediato en portada. Compartí el enlace directamente en los comentarios del directo de la familia de Elena, con una sola línea. La verdad está aquí. Léanla antes de juzgar. Al mismo tiempo, varios perfiles grandes de divulgación jurídica y de sucesos difundieron el clip extraído de la cámara de la puerta de mi casa. Ese video que yo había guardado como un as en la manga, las redes explotaron. Pero esta vez, el viento soplaba en otra dirección. Las imágenes, nítidas y sin editar, lo mostraban todo. Rosario deslizándose de puntillas en la oscuridad, el paquetito de polvo blanco, la cuchara removiendo en la sopa caliente. El audio captaba sus palabras con claridad meridiana. Cómetela y revienta. Mala hierba que no da fruto. No hay argumento que supere una imagen. No hay coartada que sobreviva a la verdad en directo ante millones de personas. La marea de opinión giró 180 grados en minutos. Dios mío. Entonces fue la suegra. ¡Qué horror! Pobrecita la esposa. Ella no hizo nada. Yo antes la atacaba y ahora me da vergüenza. Lo siento mucho. Los insultos que me habían dirigido a mí se volvieron ahora contra el directo de la familia de Elena. Sus lamentos, que poco antes habían generado miles de reacciones compasivas, quedaron aplastados bajo una avalancha de rechazo. Pero no había terminado. Esperé a que el pico de indignación alcanzara su máximo. Entonces presioné Enter y publiqué la segunda tanda de pruebas. Esta vez no era el video. Era la captura de pantalla de las notas cifradas del teléfono de Carlos. El plan de jubilación anticipada completo. Y a su lado, los mensajes entre Carlos y Elena, los escritos de Elena. Venga, date prisa. Esa mujer lleva demasiado tiempo. No quiero que mi hijo nazca sin padre. ¿Cuándo cobramos el seguro? La respuesta de Carlos. Tranquila. Estoy calculando la dosis. Solo necesita sufrir una anafilaxia grave. Parecerá un accidente. El dinero del seguro y la herencia serán nuestros. Después nos vamos a vivir a otro país. La imagen cuidadosamente construida de una chica inocente, seducida por un hombre casado, se pulverizó en tiempo real. En su lugar, apareció el retrato de una cómplice dispuesta a todo. A la mañana siguiente, la historia lo había llenado todo. La familia de Elena ya no podía asomar la cabeza a la calle. El juzgado había admitido a trámite mi demanda y había dictado medidas cautelares urgentes, congelando todas las cuentas bancarias de los padres de Elena. El dinero que Carlos les había transferido quedó bloqueado. No podían tocar ni un euro. Al mismo tiempo, la propietaria de la habitación de alquiler donde se habían instalado los padres de Elena en la ciudad los echó de inmediato para no verse involucrada en semejante escándalo. Desde el coche, aparcado a cierta distancia, vi la escena. El padre y la madre de Elena arrastrando maletas viejas, con el casero lanzando sus cosas a la acera sin miramientos. La madre, sentada en el bordillo, lloraba. Pero esta vez nadie se paraba. Los que la reconocían por los videos de las redes seguían de largo, arrugando el gesto. El padre, el mismo que en el tanatorio había exigido 5 millones, estaba ahora encogido e impotente, mirando a su mujer sin saber qué hacer. Llamaron a parientes en el pueblo. Pero la mala fama vuela rápido. Las llamadas quedaban sin respuesta o iban directas al buzón de voz. Sin dinero, sin techo, sin nadie. La ciudad entera les había dado la espalda. Los observé desde el coche. Recordé las humillaciones de Rosario, los mensajes en que Elena me deseaba la muerte. Y sentí una pena extraña, mezclada con cansancio. La hija había muerto por codicia. Los padres estaban muriendo en vida por la misma razón. El precio de haber alimentado la maldad, de haber vivido del esfuerzo ajeno, era más caro y más brutal que cualquier sentencia judicial. Le indiqué al conductor que arrancara. No quería seguir mirando, porque la justicia que se les había hecho era suficiente. No soy ningún ser de luz capaz de perdonar a quien intentó matarme, pero tampoco soy tan cruel como para recrearme en el dolor extremo de los demás.
Solo soy una mujer que intentaba poner orden entre los escombros de su propia vida. Una semana después, mi abogado llegó con una noticia que ensombreció el ambiente de la reunión. Rosario estaba mostrando comportamientos psiquiátricos en el centro de detención. Se golpeaba la cabeza contra la pared, mascaba jabón, mantenía conversaciones con el aire vacío. El abogado defensor, un viejo zorro de los juzgados, había aprovechado la oportunidad al vuelo para presentar una solicitud de evaluación psiquiátrica forense. Argumentaba que Rosario sufría un trastorno esquizofrénico paranoide que la había llevado a actuar en un estado de inimputabilidad. Apreté el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. ¿Psiquiátrico? Una mujer que fue capaz de comprar el antibiótico, molerlo, elegir el momento en que yo no estaba mirando para echarlo en la sopa y limpiar los restos con papel para no dejar rastro, ¿eso es una persona que no sabe lo que hace? Mi abogado suspiró. Es el resquicio legal que están intentando explotar. Si el informe pericial concluye que padecía un trastorno real, quedaría exenta de responsabilidad penal. No iría a la cárcel, iría a tratamiento psiquiátrico obligatorio, y cuando los médicos la dieran de alta, podría volver a casa. Me levanté y empecé a caminar de un lado al otro. Rosario había matado a su hijo. Había matado de manera indirecta a la amante y al bebé. Y lo más importante, había intentado deliberadamente matarme a mí, con premeditación, con frialdad, con motivación de lo más concreta, ¿y eso podía borrarse con un papel de psiquiatra? Recordé su mirada en el video. Fría, calculadora, consciente de cada movimiento. Esa no era la mirada de una persona enferma, era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que hacía y lo hacía de todas formas. Me volví hacia mi abogado. No lo acepto. Tenemos que hacer algo para desmontar esa pantomima. Ella puede fingir que está loca delante de los médicos, pero no puede negar cuál fue su verdadero móvil. Esa noche no dormí. Rastreé cada rincón de mi memoria en busca de algo que pudiera demostrar que Rosario actuó con plena conciencia. Su móvil estaba clarísimo: matarme para que Carlos pudiera casarse con Elena y traer al bebé a casa como heredero legítimo. Eso no era una alucinación paranoide, era un plan concreto, derivado de una mentalidad machista y de la codicia, perfectamente racional, desde dentro de esa lógica retorcida. De repente, un recuerdo de 3 años atrás me iluminó la mente como un relámpago en la oscuridad. Habíamos ido a una clínica de andrología reconocida. Carlos entró solo a hablar con el médico. Al salir, me dijo que él estaba bien y que el problema de fertilidad era hormonas. Me explicó. Desde entonces yo me había culpado a mí misma. Había aguantado los insultos de Rosario. Había tomado todos los brebajes que me traía sin rechistar. Pero el instinto profesional de farmacéutica me había dejado una pequeña duda enterrada. El nerviosismo de Carlos ese día, la rapidez con que hizo desaparecer el papel de resultados. ¿Y si la verdad era la contraria? A la mañana siguiente, fui a la clínica y pedí hablar con el doctor Javier Santos, responsable de la unidad de andrología y antiguo amigo de mi padre. Después de explicarle la situación, presentarle el certificado de defunción y los documentos que acreditaban nuestra relación conyugal, le pedí que recuperara el historial clínico de Carlos. El doctor Santos me miró con pesar, suspiró y tecleó en el ordenador. La pantalla mostró el historial de hacía 3 años. Lucía, creí que Carlos te lo había dicho. Padecía azoospermia, ausencia total de espermatozoides, producida por una alteración cromosómica. La probabilidad de tener hijos de manera natural era 0 absoluto. Me quedé inmóvil. Las manos me temblaron al sostener la copia impresa que el médico puso ante mí. Cada línea del informe saltaba ante mis ojos como una bofetada. Llevaba 3 años torturándome por un problema que no era mío. 3 años, soportando las crueldades de Rosario, porque se lo había puesto en bandeja, el hijo que quería proteger. Y lo más demoledor, si Carlos era estéril, el bebé que Elena llevaba en el vientre, el nieto que Rosario tanto ansiaba, el heredero por el que lo había sacrificado todo, no era hijo de Carlos, no tenía nada de la sangre Martínez. El doctor Santos sirvió un vaso de agua y me lo acercó.
Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo. Aquel día, cuando le di los resultados, Carlos se puso de rodillas y me suplicó que no te dijera nada. Me dijo que su orgullo de hombre no le permitía reconocer algo así. Me prometió que buscaría un tratamiento o que lo harían por fecundación in vitro en privado. Sonreí con amargura. El tratamiento que encontró fue echarme la culpa a mí. Dejar que su madre me llamara mala hierba estéril ante medio barrio. Que me dieran a beber porquerías que me dejaban enferma. Recordé las noches llorando sola de humillación, las infusiones negras y amargas que Rosario me obligaba a tomar hasta que las devolvía. Recordé que se había pasado meses diciéndoles a los vecinos que yo era la culpable de que la familia no tuviera heredero. Todo había sido una cortina de humo para tapar la insuficiencia de su hijo. Hice una inspiración larga para contener el ardor del pecho. Alcé los ojos hacia el doctor Santos. No le guardo rencor, doctor. Usted quería mantener la paz. Pero ahora necesito que me ayude con una última cosa para que la verdad salga a la luz y los culpables reciban lo que merecen. Solicité la extracción del historial completo, con notaría, y pedí al doctor Santos que iniciara los trámites para recuperar la muestra de semen que Carlos había depositado en el banco de gametos del hospital hacía 3 años, bajo un contrato de conservación de 5 años, con la esperanza de que algún tratamiento pudiera ayudarle. Por fortuna, la muestra seguía allí. Al mismo tiempo, mi abogado ya había gestionado con el Instituto de Medicina Legal la obtención de muestra del tejido del feto. Esas 2 muestras serían la llave que abriría las puertas del infierno para Rosario y convertiría su última esperanza en una condena sin retorno. Salí de la clínica con la carpeta bajo el brazo. El sol del mediodía me daba de lleno en los ojos, molesto y deslumbrante. Me senté en el coche y observé el flujo de personas que pasaban por la acera, cada una con sus propios secretos y sus propias cargas. Carlos había muerto. Elena había muerto. Pero la verdad sobre ese bebé seguía viva. Era la prueba más elocuente de la traición doble que Carlos había sufrido. Él me había traicionado a mí para irse con su amante, y su amante le había puesto los cuernos a él, haciéndole criar lo que no era suyo. Y la madre ciega y fanática que lo quería proteger a toda costa había acabado matándole con sus propias manos por defender a un niño que no llevaba su sangre. Conduje de vuelta a casa. La calma que sentía me parecía la calma del mar antes de una tormenta. Quieta en la superficie, con una fuerza destructora esperando debajo, deposité la carpeta en la mesa, encendí un incienso ante la foto de Carlos, una foto de boda en la que él sonreía con toda la arrogancia del mundo, y le hablé en voz baja. Carlos, lo escondiste muy bien, pero olvidaste que el papel no apaga el fuego. Querías un hijo que perpetuara el apellido aunque fuera de prestado. Mañana, tu madre sabrá la verdad. Es el último regalo que te hago a ti y a ella. El humo del incienso trazó figuras caprichosas en el aire, como si el alma de Carlos se retorciera al ver su secreto más negro al descubierto. El día del juicio oral en primera instancia amaneció con el cielo gris y pesado, cargado de nubarrones que parecían querer aplastar la ciudad. El ambiente anunciaba tormenta. Llegué pronto al juzgado. Elegí un sitio en primera fila, en el espacio reservado para la acusación particular. El traje negro me sentaba ceñido y acentuaba la delgadez que había ganado en semanas de insomnio y tensión. Al otro lado, el abogado defensor de Rosario ordenaba sus papeles con expresión de quien ya da por ganado el partido gracias a la carta de la inimputabilidad psiquiátrica. La puerta del juzgado se abrió. 2 agentes escoltaron a Rosario hasta el banquillo. El sonido de los grilletes resonó en el silencio de la sala. Solo habían pasado unos meses y Rosario era irreconocible. El pelo negro de siempre se había convertido en una maraña blanquísima, mal cortada. Los pómulos se habían hundido. Los ojos, antes vivos y filosos, ahora se movían con ese parpadeo lento y ausente de quien no está del todo presente. Vestía el mono de detenida, demasiado grande para ella. Murmuraba frases inconexas. De vez en cuando sonreía de forma extraña, luego rompía a llorar. Carlitos, cómetela, que mamá te ha hecho la sopita. ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está el bebé? Si yo no hubiera sido la protagonista de esa historia,
habría sentido lástima por esa anciana. El abogado defensor se levantó y expuso su argumentación ante el tribunal. Señoría, la acusada, doña Rosario Martínez Torres, presenta antecedentes de vulnerabilidad neurológica que, combinados con el impacto traumático de la muerte de su hijo, han derivado en un trastorno esquizofrénico paranoide. En el momento de cometer los hechos, la acusada se encontraba en un estado de disociación, convencida de que su nuera atentaba contra su familia. Actuó bajo el dominio de alucinaciones. No tenía capacidad de comprender el alcance de sus acciones ni de orientar su conducta conforme a esa comprensión. Solicitamos al tribunal que declare la inimputabilidad y ordene el internamiento psiquiátrico obligatorio en lugar de pena privativa de libertad. Presentó un fajo de certificados médicos, términos técnicos usados como cortina de humo. Yo permanecí quieta en mi asiento, con las manos entrelazadas sobre el regazo, respirando despacio. Rosario seguía con su actuación, pero yo la observé con atención y vi, en un instante en que creyó que nadie miraba, cómo sus ojos se dirigían hacia mí con una frialdad calculada y un odio perfectamente consciente, la mirada de una loba vieja que aguarda su oportunidad. El magistrado de la presidencia estudió los informes con el ceño fruncido. La sala estaba tensa como un cable a punto de romperse. Mi abogado me susurró al oído: «Tienen todo bien preparado. Si no sacamos nuestra carta ahora, el tribunal puede devolver el expediente para nueva pericia y el caso se eterniza». Asentí levemente, con los ojos fijos en el estrado. Entonces el representante del Ministerio Fiscal, un hombre de mediana edad con el gesto serio y la mirada penetrante, se levantó con calma, se ajustó el cuello de la toga y habló con voz que llenó la sala. «Señoría, la Fiscalía rechaza de plano la tesis de la defensa. Disponemos de pruebas suficientes para afirmar que la acción de la acusada fue deliberada, planificada y motivada por un móvil perfectamente concreto. No hubo alucinación alguna». El fiscal dio unos pasos lentos frente al banquillo. Sus ojos penetraron en los de Rosario, que tenía la cabeza gacha. La defensa habla de paranoia, pero las cámaras de seguridad y los testigos demuestran que la acusada estuvo completamente lúcida al preparar el fármaco, al elegir el momento en que la víctima no estaba mirando y al borrar las huellas. Y sobre todo, el móvil. La acusada manifestó en repetidas ocasiones a sus vecinos que quería deshacerse de la nuera para dar paso al nieto heredero. Si padecía delirio, ¿de dónde salía ese concepto tan preciso de nieto heredero? Rosario se tensó imperceptiblemente. Las manos, que habían estado arrugando la tela del mono, se detuvieron. El fiscal se volvió hacia el tribunal y habló con la cadencia de quien dicta un veredicto inapelable. El móvil de la acusada era la codicia y una visión patriarcal del mundo. Creyó que la amante de su hijo esperaba un varón y quiso eliminar a la nuera para que ese bebé pudiera entrar en la familia con todos los derechos. Un cálculo perfectamente terrenal, perfectamente lúcido, perfectamente criminal. No es el producto de una mente enferma, sino de una mente dominada por la ambición y el fanatismo, y para demostrar hasta qué punto esa lucidez era criminal, el Ministerio Fiscal solicita que se proyecte ante el tribunal una nueva prueba documental que cambia por completo la naturaleza de este proceso. Hizo una señal a la secretaria. En la pantalla grande del fondo apareció el historial clínico de Carlos y, a su lado, los resultados de la prueba de paternidad que el Instituto de Medicina Legal acababa de emitir. La sala contuvo el aliento. Las letras negras sobre el papel blanco resultaban visibles desde cualquier asiento. La línea de conclusión estaba resaltada en rojo intenso. El análisis comparativo de la muestra de tejido fetal descendiente de Elena Ruiz y la muestra genética de Carlos Martínez García indica una probabilidad de filiación paterna del 0%. La sala permaneció muda varios segundos ante esa verdad desnuda y brutal. Rosario, que había seguido murmurando su canción de cuna, se detuvo de golpe. Alzó la cabeza. Los ojos, que un instante antes eran los de una anciana perdida en su delirio, mostraron de repente el pánico fulminante de alguien que acaba de comprender algo que lo destruye todo. El fiscal señaló la pantalla. La acusada afirma haber actuado para proteger el linaje familiar. Pero ese linaje nunca existió.
Carlos Martínez García era estéril desde el nacimiento. El bebé que la acusada creyó proteger con su crimen no tenía ningún vínculo biológico con ella ni con su familia. Era el hijo de un hombre desconocido. La acusada se inventó un sacrificio para defender una ficción y en el intento mató a su propio hijo. Rosario emitió un sonido que no llegó a articularse como palabra. Se puso de pie de un salto, agarró la barra de madera del banquillo y la sacudió con una fuerza que nadie en la sala esperaba de esa mujer menuda. No, mentira. Vosotros mentís. Carlos me dijo que era su hijo. Me enseñó la ecografía. Mi nieto, el presidente del tribunal, tuvo que golpear el mazo varias veces para restablecer el orden. Los agentes rodearon a Rosario, que seguía golpeándose la frente contra la barra de madera, con la sangre manándole por la frente, mezcla de lágrimas y realidad. Esta vez no estaba fingiendo. Esta crisis era real. El dolor de una madre que descubre que mató a su único hijo para defender una mentira es un dolor que ningún ser humano podría soportar con serenidad. El abogado defensor dejó caer sus papeles al suelo. Sabía que había perdido, y no por un argumento jurídico, sino por la crueldad de la verdad. Cuando los sedantes que le administraron hicieron efecto y Rosario volvió a sentarse, derrumbada y con la mirada perdida, el tribunal retomó la vista. La presidenta del tribunal, una mujer de unos 50 años con expresión severa pero humana, comenzó a leer el fallo. La conducta de la acusada, Rosario Martínez Torres, reviste una gravedad extrema. Ha privado de la vida a 2 personas e intentado atentar contra la vida de una tercera. Este tribunal rechaza la tesis de la defensa sobre la inimputabilidad. Las pruebas demuestran que la acusada actuó con plena conciencia, con premeditación y con un móvil preciso. El hecho de que haya sufrido una crisis psíquica posterior al conocer la verdad no modifica el carácter doloso y premeditado de los hechos cometidos. El móvil, una visión machista y fanática del mundo, combinada con la codicia, no constituye circunstancia eximente. La acusada se arrogó el derecho de decidir sobre la vida ajena para satisfacer un deseo personal. El mazo golpeó la mesa. El veredicto quedó sellado. En nombre del rey de España, se condena a Rosario Martínez Torres a la pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinato con alevosía y homicidio imprudente. Las palabras prisión permanente resonaron en la sala y cerraron el libro de una mujer que había calculado toda su vida para terminar perdiéndolo todo. Rosario ya no reaccionó. Quizás su alma había muerto en el instante en que conoció la verdad sobre su nieto. El cuerpo que se quedó en ese banquillo era solo el cascarón. Un mes después del fallo, recibí un permiso del centro penitenciario para visitar a Rosario antes de que la trasladaran a cumplir condena definitiva. Dudé mucho. Pero al final fui. No a perdonarla, a poner punto final a esa historia y seguir adelante. La sala de visitas olía a desinfectante frío y humedad de cemento. Un cristal de seguridad y un teléfono de baquelita negra nos separaban. Cuando el funcionario trajo a Rosario, casi no la reconocí. Había envejecido 20 años en un mes. El pelo, cortado al cero sin cuidado. Los pómulos, hundidos. Los ojos, 2 cuencas oscuras que ya no brillaban. Se sentó. Tomó el auricular con mano temblorosa. Me miró un buen rato antes de enfocar. Entonces, se inclinó hacia el cristal, con la cara pegada al vidrio. El bebé, ¿dónde está mi nieto? Eres tú quien lo tiene escondido. Carlos me dijo que era un niño. Seguía sin aceptarlo. O quizás su mente se había construido una muralla para no destruirse del todo. La miré. Sentí algo que mezclaba compasión con una tristeza vieja y cansada. Esta mujer merecía todo lo que le había pasado. Y al mismo tiempo, era la viva imagen de la tragedia que provoca la ceguera del fanatismo. Cogí el auricular. Le hablé con suavidad, pero sin rodeos. Rosario. No hay ningún bebé. Despierte. Carlos la engañó. La utilizó. Y usted mató a su propio hijo por una mentira que él le contó. Rosario soltó el teléfono. Se cubrió la cabeza con las manos y empezó a murmurar sin parar, meciéndose levemente,
de vuelta a ese mundo paralelo donde las cosas seguían siendo como ella quería que fueran. La dejé así. Me levanté y la miré por última vez. La mujer que había gobernado su casa con mano de hierro era ahora una figura rota en un mono gris, en una silla metálica fría. Salí. Lo primero que hice al volver fue llamar a la inmobiliaria para poner el piso a la venta. Aunque lo había comprado con mi dinero antes de casarme, cada centímetro de esas paredes llevaba impresa la huella de los que ya no estaban y el olor de la traición. Acepté venderlo un poco por debajo del precio de mercado a cambio de rapidez. Quería borrarlo todo cuanto antes. El día de la mudanza, me llevé solo ropa y mis libros de farmacología. Todo lo demás, lo dejé o lo doné. Era una forma de desprenderse de la capa de polvo acumulado. Con el dinero de la venta y los 200.000 euros recuperados de la familia de Elena, no me sentí rica. Me sentí pesada. Era dinero teñido de tragedia, ganado al precio de vidas y reputaciones. Ese dinero necesitaba ser lavado con generosidad para neutralizar todo el karma que cargaba. Decidí dividirlo en dos. Una parte pequeña, como capital para empezar de nuevo. La mayor parte, para una ONG especializada en ayudar a mujeres y menores víctimas de violencia doméstica, mujeres que también habían estado atrapadas, como yo, sin saber cómo salir. Cuando firmé el documento de donación y vi los números marcharse hacia ese destino, el pecho se me abrió como cuando se deja caer un peso que se lleva demasiado tiempo. Espero que ese dinero le dé a alguien el valor de salir. O por lo menos, una noche de abrigo y una cena caliente. No soy ninguna santa. Solo soy una mujer que intenta encontrar la paz después de la tormenta. Salí del banco y me di un paseo sola por el barrio. El viento de otoño empujaba hojas amarillas a mis pies. La ciudad seguía con su ruido y su prisa, ajena por completo a lo que yo había vivido. Pero para mí, ese día era un renacimiento. Saqué el móvil y borré todos los contactos del pasado, todas las fotos dolorosas. Solo conservé una. Yo sonriendo el día de mi graduación como farmacéutica, con la toga y el birrete, radiante. Esa era yo. La Lucía de antes del huracán. Y la iba a recuperar. Empezando ese mismo día. Con el capital que había guardado alquilé una casita pequeña en una calle tranquila, con plátanos de sombra a la puerta y mucha luz por las mañanas. No abrí una pastelería ni una cafetería como tantas mujeres que quieren reinventarse. Volví al núcleo más profundo de lo que yo era. El olfato. Carlos siempre se había burlado de mi nariz. Tan sensible que le resultaba exasperante cuando yo le decía que olía a alcohol, a tabaco o a perfume de mujer en su ropa. Pero fue exactamente ese olfato el que me había salvado la vida al detectar el antibiótico molido en la sopa. Convertí la casita en un laboratorio de perfumería artesanal. Pasaba las horas entre aceites esenciales, pipetas y balanzas de precisión. Ya no era la farmacéutica que dispensaba medicamentos sin alma, era una artesana que intentaba contar su historia a través del lenguaje de los aromas. Quería crear fragancias que no sirvieran para seducir a nadie, sino para sanar. Para las mujeres que, como yo, cargaban heridas que no se ven. Al principio, me encerraba 16 horas seguidas, mezclando y descartando. Hubo noches en que me senté en el suelo frío, rodeada del olor del pachulí y el sándalo, y lloré sin saber bien por qué, pero en esa soledad absoluta me di cuenta de que estaba viviendo de verdad, sin depender de nadie, sin tener miedo de lo que me pudieran poner en la comida. Esa soledad no era una condena, era el precio de la libertad, el silencio necesario para escuchar mi propio corazón. Recordé el olor de aquella sopa, el olor agrio y metálico del antibiótico molido, el olor de la traición y de la muerte. Y decidí que de ahí sacaría la inspiración para mi primera colección. Quería transformar el dolor en arte, convertir el recuerdo terrible en algo bello y poderoso. El día de la presentación de mi marca no organicé ningún cóctel en un hotel de lujo ni contraté modelos. Invité a un pequeño grupo de amigas de verdad, a algunas mujeres a las que había ayudado a través de la ONG y a 2 o 3 críticos de perfumería de referencia. Llevaba un vestido de seda blanca roto, el pelo recogido, el maquillaje muy suave.
pero había en mi manera de moverme una seguridad que nunca había tenido antes. Cuando la última visita se despidió y yo recogía las copas de vino que quedaban sobre la mesa del jardín, noté una sombra grande que se acercaba y tapaba la luz de la ventana. Alcé la vista. Era Marcos, el inspector que había instruido el caso de mi familia. Hoy no llevaba el traje oscuro y la placa que tanto intimidaban. Vestía una camisa blanca sencilla. En la mano, un ramo de azucenas blancas, la flor de abril, la flor de los comienzos. Me miró. En sus ojos ya no había la frialdad escrutadora del investigador. Había respeto y algo más suave que no supe nombrar del todo. Enhorabuena, Lucía. Su voz grave sonó cálida en el aire quieto de esa noche de otoño. He comprado un frasco de despertar para mi madre. Dice que huele a una mujer que ha vivido mucho y que lo sabe. Cogí el ramo con una sonrisa. El perfume de las azucenas se mezcló con los aromas que flotaban todavía del laboratorio y creó algo que me pareció, por primera vez en mucho tiempo, sereno. Gracias. Pensaba que usted solo conocía el olor de los expedientes judiciales y las esposas. Marcos se rió. Esa risa abrió algo en su cara de ángulos severos. El caso de usted es el que más me ha pesado en la conciencia. Sabía que no era tan inocente como declaró. Sabía que había jugado con las cartas que tenía. Pero decidí callar, porque la ley necesita pruebas. Y la vida a veces necesita la justicia de la conciencia. Usted se merecía ser libre. Me quedé quieta. Había sabido desde el principio. Y había elegido protegerme dentro de los límites de lo que la ley le permitía. Nos quedamos un rato de pie bajo el alero, mirando la calle vacía. Ninguno habló más del pasado. Él me preguntó por mis planes, por los aromas que estaba creando. Yo le pregunté por su trabajo, por su vida de todos los días. Entre nosotros no hubo promesas, pero sí un hilo invisible tejido de comprensión mutua y de un respeto que no necesitaba palabras para existir. No sé lo que me depara el mañana. No sé si algún día abriré la puerta a algo más con ese inspector de mirada franca. No sé si prefiero seguir sola, libre y entera, pero eso ya no importa tanto, porque la felicidad, para mí, ya no consiste en tener a alguien en quien apoyarse. Consiste en ser capaz de mantenerme de pie sola, de secarme las lágrimas yo misma, de crear mi propia alegría. Respiré hondo. El olor de la noche, silencio, quietud, tierra mojada me llenó los pulmones. Sonreí. Una sonrisa liviana, tranquila, la más honesta que había tenido en años. Y me di la vuelta, lista para recibir el primer rayo de sol del día que empezaba. Lo que la vida nos depara, amargo o dulce, luminoso u oscuro, al final siempre está en la palma de nuestra mano.